Empezamos con tu nombre completo. ¿Tú me preguntas? Sí. Ok. Bueno, ¿cuál es tu nombre completo? ¿A qué te dedicas y dónde ejerces tu profesión? Está de lado. Ya. Okay. Hola, mi nombre es Huemansin Iyolocuautli Rodríguez Méndez. Soy reportero, comunicador, realizador. Trabajo en Canal 22. Tengo 34 años de carrera. Empecé desde niño trabajando siempre en televisión pública, y en esto que ahí se ha ido conformando como televisión cultural. En Canal 22 tengo ya más de 20 años, y es un espacio en el que no solamente he podido crecer como individuo, sino crecer profesionalmente, y también establecer muchos más enfrentamientos que me han llevado como reportero, ya sea representando o no al canal, a trabajar en 17 países de 3 continentes diferentes. Entonces, parte de lo que he hecho no solamente tiene que ver con el ejercicio periodístico, sino también con la confrontación de la idea de qué es cultura, o cómo es, o qué es eso que se llama periodismo cultural, no solamente en mi país, sino en diferentes partes del mundo, de otros idiomas también. A tu parecer, ¿cuál es la función social de un comunicólogo, de un reportero, de alguien que se dedica al medio, a difundir? Es que hay varias cosas. Creo que hay elementos muy importantes. No es lo mismo comunicar que difundir o que divulgar. ¿Por qué hago esta separación? Hay muchos conductores que aparecen en televisión que son comunicadores, pero no son divulgadores, y eso tampoco los convierte en periodistas. Creo que hay un grave problema en nuestra actualidad, que es la forma en la que se han corrompido muchas ideas y conceptos en un habla cotidiana mucho más cercana al terreno de lo publicitario que a la comunicación o el conocimiento. Y creo que ese es uno de los graves problemas. Un comunicador puede ser, por ejemplo, Andrea Legarreta, ¿no?, que te está comunicando cosas, conduciendo un programa, pero eso no lo hace ni divulgadora, ni difusora, y mucho menos periodista. Entonces creo que una de las cosas importantes a entender en materia de periodismo y comunicación es separar esos elementos, porque si no estamos cayendo en este abismo en el cual nos encontramos, que es el de la opinocracia. Gente que aparece frente a una cámara pareciera que está obligada a tener una opinión, porque eso es lo que vende y eso es lo que la gente quiere. No está mal que haya opinión. En este país hay libertad para hacer cualquier cosa que tenga que ver con la opinión, pero la comunicación y el periodismo exige criterio, y el criterio es el ejercicio del conocimiento y de diferentes fuentes para poder hablar de ideas y de puntos de vista personales, no opiniones, sino ejercicio del criterio. Entonces creo que esa es una de las partes fundamentales que debería de existir en el terreno de la comunicación y del periodismo. Hablar de las cosas como son, de las palabras precisas, para referirnos a cosas precisas. Es una responsabilidad con el lenguaje, es una responsabilidad con la comunicación que estoy comunicando, para qué, con qué sentido, no es algo improvisado. Y el uso del criterio no es ni aleccionar ni adoctrinar a nadie, sino mostrar que en este mundo existen mucho más opiniones que las que uno pueda tener, o mucho más opiniones de las que uno pueda defender. Creo que esa es la parte esencial. En términos antropológicos, me parece que siempre existirá la comunicación y el periodismo, porque estamos hablando de alguien que le está contando a otra persona que quiere escuchar. Por eso no me creo esto de la crisis del periodismo. No es crisis del periodismo, es crisis de la estructura económica en la que han funcionado los medios de comunicación. La crisis del periodismo es otra cosa y tiene más que ver, insisto, con la corrupción del lenguaje, con la banalización de las ideas, con creer que una opinión es criterio y cosas de ese tipo. Muy bien.
¿Qué prácticas antiéticas son más frecuentes en el ejercicio de esta profesión que tú has visto? A mí me parece que hay prácticas antiéticas que han sido normalizadas, y lo pongo mucho en este sentido. Tal vez algunas personas pudieran decir que soy tremendista, pero me parece que sí estamos en una situación tremenda de banalización del horror. En los juicios de Nuremberg a eso se refería Hannah Arendt, cuando una persona decía: es que yo no tuve la culpa, yo no únicamente bajé la palanca para que se murieran en un campo de concentración, pero en realidad yo recibía órdenes. Y a eso se refería ella con la banalización del horror, la banalización de la maldad. Creo que hemos llegado en esos términos antropológicos o sociológicos, creo que hemos generado una flexibilidad de la maldad y del horror, en donde cosas pequeñísimas parecieran peccata minuta, ¿no? O parecieran como una mentirita blanca. ¿Y a qué me refiero en el terreno de la comunicación? Esas mentiras que son prácticas antiéticas es, por ejemplo, en lo que me corresponde, en lo que conozco, en mi cotidiano, es que un reportero se entreviste con un escritor cuando tiene un libro que no ha leído. Que un reportero haga una entrevista sobre una película que no ha visto. Cuando un reportero le pone palabras en los labios de otra persona para que esa persona diga lo que él quiere decir, denunciar o exhibir. Cuando un reportero critica algo que desconoce absolutamente. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de Sergio Mayer, quien está a cargo de la mesa de cultura de la Cámara de Diputados. Mucha gente se rasga las vestiduras diciendo cómo es que ese tipo que hacía striptease o que estaba en Garibaldi está encargado de cultura. Punto número uno: vivimos en un país libre en donde cualquier persona puede tener acceso a eso, y más si lo desea y si tiene las facultades o habilidades. Punto número dos, lo pongo en territorio de fútbol. Tú ves a España, que tiene 40 millones de habitantes, es decir, 2 zonas metropolitanas, y entre esos 40 millones de habitantes tienen una selección de fútbol campeona del mundo. Nosotros tenemos 120 millones de habitantes y tenemos esa selección tricolor. Entonces la pregunta es: ¿ellos están mal? ¿O de plano no hay otros interesados que quieran hacer lo que ellos no están haciendo bien? De esa manera lo traduzco a la situación con Sergio Mayer. De entre todos los diputados, no hay otro que quiera hacerse cargo de la Comisión de Cultura. Cuando estoy colocando este escenario, es tratar de dilucidar cuáles son las diferentes posiciones de un individuo que es atacado porque es ignorante. Entonces llega un periodista soberbio que está frente al que no sabe y le pone palabras en la boca que entonces él va a repetir, y eso es lo que sale publicado en un periódico. Me tocó, con el caso de Sergio Mayer, conozco una plataforma que se llama OID, que es Noruega, OIID, que tú la descargas a tu celular, es un videoclip como si estuvieras viendo YouTube, con la diferencia de que tú puedes ponerle los acordes a la canción, o puedes ponerle la letra, o puedes jugar con la mezcla de cada uno de los canales de instrumentos, ya sea música tradicional, sea música pop, rock u orquestal, lo que sea. Esta aplicación, que fue desarrollada en Noruega y que está buscando trabajar con la UNESCO, ha logrado, por ejemplo, que niños de Oslo se comuniquen por internet a través de la aplicación con niños de Brasil y compongan en conjunto, en tiempo real, una obra musical. Bueno, Sergio Mayer se enteró de eso, le pareció fantástico y dijo: quiero que se haga con música tradicional y música popular. Pero como no se sabe expresar lo suficientemente bien, al momento de que yo le hago esta pregunta en una conferencia de prensa, él responde, y entonces los colegas que jamás han visto la aplicación, que desconocen el origen, pese a que les di la dirección, empezaron a criticarlo. Lo que salió en la nota fue: Sergio Mayer quiere impulsar a la música tradicional mexicana como él hizo con Garibaldi. Eso me parece una falta de ética, y eso es cotidiano. Es jugar a sacar la nota, jugar a denunciar. Una cosa es denunciar y otra cosa es hacer buen periodismo.
Y pareciera que en México, que hay tantas cosas terribles que tenemos que denunciar todo el tiempo, pareciera que solamente el buen periodismo es el que denuncia, pero dentro de estas denuncias hay muchísimas trampas, porque eso es lo que más vende. Esa es otra cosa antiética. Otra cosa antiética es no estar preparado cuando tú vas a una conferencia de prensa. Que la gente dice, Andrés Manuel se está chamaqueando a los que están ahí en todas las mañanas. Bueno, la pregunta es por qué los periodistas importantes no se desmañanan con el presidente y están ahí para preguntarles cosas serias y no mandan al joven que seguramente estará cobrando 5,000 pesos como reportero o estará haciendo servicio social. Esa es otra práctica antiética. La otra práctica antiética, aunque ese es un pragmatismo del mercado, que ha influido en la educación y que ha influido en la comunicación, es pensar que los tiempos del mercado y las retribuciones económicas del tiempo que marcan los tiempos de la bolsa de valores también debe de ajustarse a los tiempos con los que nos comunicamos o nos expresamos como personas. ¿Qué quiero decir con esto? En México, si queremos hacer un reportaje de fondo o reportaje de investigación, pareciera que lo podemos hacer en una semana o en un mes, mientras que tú ves a la BBC que se encarga de que hagan eso en un año, diferentes equipos que no van a hacer otra cosa más que eso. Y entonces se dice, son países ricos, en México somos pobres, somos pobrecitos, no tenemos dinero. Esa es una falta de ética, pensar que a partir de tener o no recursos estamos posibilitados o no a generar grandes trabajos. En el caso de la comunicación hay una gran corrupción en términos de tiempo y de rating o cualquier cosa que signifique ello, para generar ciertos productos que creen que pueden competir con países que se toman la molestia de invertir dinero público para desarrollar proyectos comunicativos y culturales. ¿Cuál es la diferencia? Hablando de Canal 22 y la BBC o Deutsche Welle. Deutsche Welle y la BBC vienen a México a hacer un programa sobre nosotros y además nos los venden. Nosotros no invertimos porque no tenemos dinero y aunque hagamos esos programas, jamás nos los van a comprar. Entonces terminamos hablando de nosotros mismos a través de lo que otras personas que no viven aquí dicen de nosotros. Creo que esa es otra falla de ética y que tiene que ver con las personas que tienen el control de medios o de las instituciones, por mencionar algunos casos que tengo frescos y que me vienen a la mente. Dentro de tu práctica como profesionista, ¿qué sientes que qué códigos éticos deben ser impulsados más en el ejercicio del comunicólogo? O sea, para los nuevos egresados, ¿tú qué les dirías en términos de ética? ¿Se debe impulsar más por este sector o por qué? Creo que hay un grave problema con la educación. Yo estudié en una universidad, como muchas personas, como no todos los mexicanos, pero sí muchas personas. La palabra universidad viene de universitat, que significa conocimiento universal, que esa era la aspiración cuando nace la institución universitaria, en nuestra tradición, la Universidad de Salamanca, en la llamada Edad Media. El mundo es más grande de lo que Europa pensaba que era en ese momento, y estamos comprometidos a realmente tener un conocimiento universal cuando los procesos económicos han hecho de las universidades y de las empresas una mayor especialización, como si fuéramos, ya deja obreros de una fábrica, como si fuéramos piezas de una gran maquinaria, donde no podemos dejar de hacer nuestro movimiento de engranaje, porque si no toda la maquinaria se echa a perder. Desde esa perspectiva, entonces, los procesos educativos nos han hecho cada vez menos reflexivos frente a situaciones y la construcción de una mano de obra y de llamados liderazgos para las escuelas de paga, que al final no terminan ni de mover ninguna maquinaria, ni de liderear absolutamente nada, ni de tener ningún tipo de opinión. Cuando digo todo esto es que si la filosofía siguiera formando parte de nuestro proceso de enseñanza, como decían los griegos, nosotros sabríamos qué es bueno y qué es malo. No hay necesidad de establecer una discusión para saber si un acto es bueno o no. Y a eso iba con la corrupción de las palabras. Corrupción es corrupción, ladrón es ladrón.
No hay forma de matizar eso. El mentiroso es mentiroso. El que va a una entrevista y no conoce el tema de lo que está hablando y aún así genera una entrevista y todavía la comunica, es una de las más grandes corrupciones, y eso pareciera que es normal. ¿Por qué? Pues porque no hemos tenido discusiones de ese tipo. En la filosofía te lo dice, esto todos sabemos dentro de nuestro corazón cuál es un hecho bueno y cuál es un hecho malo. Son principios morales que de alguna manera comparten vínculos a través de la concepción de lo religioso. Si tú observas las diferentes religiones que hay en la humanidad, podamos estar de acuerdo con ellas o no, estamos frente a códigos morales. Nosotros debemos, como comunicadores, como periodistas, como personas que están usando las palabras y la tecnología, debemos tener en cuenta constantemente, cualquier ciudadano, pero con una responsabilidad grande, nosotros que tenemos esta materia de lo inmediato y de la palabra, varias cosas: el ámbito de lo legal, el ámbito de lo moral y el ámbito de lo oportuno. ¿De qué manera lo que estamos haciendo tiene un impacto? Nada se queda en el vacío. Pongo un ejemplo: el movimiento del Me Too, escritores mexicanos, nace a partir de que una chica activista utiliza su cuenta personal para denunciar la violencia que tuvo una amiga suya, que la dueña de la cuenta no vivió y que no padeció, pero que confía en ella y se presta para que ella, anónima, sea denunciado su caso a través de su cuenta. Qué curioso, ¿no? Es una cantidad de implicaciones éticas tremendas. Yo no lo vi, yo no lo padecí, creo en ella, confío en ella y uso mi voz para denunciar. Lo que provocó una cantidad de denuncias digitales, no en el ámbito de lo legal, en donde durante varios días se generaron ideas que terminaban por ser entre melodrama y situaciones de violencia real, entre acoso, que está tipificado, con circunstancias que chicas consideraban que también era acoso, en violencias que no es lo mismo una patada en la cara, como se denunciaba, como decir me puso el cuerno y no me lo dijo, y eso también es violencia. Entonces vamos a una banalización del todo, porque todo es importante, y eso fue detonado a través de una cuenta que, aunque su objetivo es profundamente defendible, no consideró la cantidad de consecuencias que esto iba a generar, y que derivó en que mucha gente fuera despedida de sus trabajos sin un proceso legal, sin una denuncia, simplemente por la señalización que se hacía en redes sociales y el ejercicio de eso patético que hoy cada vez nos gobierna más, que es lo políticamente correcto, que no es nada, no es otra cosa más que el reflejo de nuestra falta de criterio y de opinión y nuestra incapacidad para sostener y defender ideas. Que esa es otra cosa importante. En términos de comunicación no basta únicamente con tener una postura ética. También es muy curioso, dentro del vacío que ha dejado la educación, es la incapacidad de muchos comunicadores, aunque cualquier universitario debería tenerla, de muchos comunicadores de poder verbalizar sus ideas, exponerlas en público y defenderlas. Creo que esos son algunos de los puntos que son muy importantes. Hay que tener muy claro la inmediatez del mundo en el que estamos viviendo, las exigencias que requiere este mundo, que es cada vez un conocimiento mayor. Ahora no podemos decir no sabemos, porque el conocimiento está al alcance de cualquier persona. Una calidad ética y moral importante, porque eso es lo único que hace la diferencia en un periodista y un reportero y en un medio de comunicación. ¿Cuál es el valor de un medio de comunicación? Son sus activos periodísticos que integran la plantilla del medio. No es el medio, son sus reporteros. Y por otro lado, conocer bien el lenguaje y la materia de la que se está hablando,
para no andar perdiendo el tiempo y provocando una cantidad de desgastes que, si observamos mucho de lo que ocurre en los medios de comunicación, es una cantidad de pérdida de tiempo simplemente porque no se supo decir algo. Basta con ver a un gobernante, es que yo no dije esto, yo quería decir lo otro. Pues sí, nos aventamos una semana de energías en el TV y novelas, que al final no pasa nada. Creo que esa es otra cosa interesante. Cuando digo al final no pasa nada, porque pareciera que cualquier esfuerzo que ocurra en nuestro país no tendrá ninguna salida. Parte, me parece, tiene que ver con ello, con que nos preocupamos tanto en el punto y en la coma de la opinión o del tweet y no nos preocupamos en el fondo, porque tampoco tenemos la capacidad de establecer un diálogo serio con algún otro interlocutor. Y por último, ¿tú conoces el código de ética del Canal 22? Sí, el código de ética y código deontológico fue un código que se generó en el departamento de noticias. Esto fue algo muy interesante porque el canal no tenía nada de ello y surgió como una propuesta en la administración de Jorge Volpi como director de Canal 22 hace casi 12 años. Fue en el departamento de noticias en donde se asimiló que de existir un código de ética y deontológico tenía que ser generado en este lugar por obvias razones, porque, insisto, es el departamento de noticias la columna vertebral de cualquier medio de comunicación. Es a través del cual se fija una postura política, se fija una postura informativa y las directrices, porque sea de Estado o no, cualquier medio de comunicación tiene intereses para, con sus audiencias, para con sus inversionistas, para con sus recursos. Que no está peleado eso necesariamente con la ética. Se asimiló que en el departamento de noticias debería de discutirse eso y ahí es donde fue generado este código de ética. De ahí a que sea usado por toda la institución, creo que todavía tenemos que trabajar en ello, porque si bien las decisiones éticas son personales, las decisiones legales son comunes. Si no se conoce ese código de ética, entonces creo que tampoco se podrán lograr muchas cosas. Desde que se generó eso hace casi 12 años, yo no he escuchado o he podido discutir con algún colega del Canal 22 en torno a eso, porque se desconoce. Sería todo. Muchísimas gracias, Guamán. No, sí, maravilloso.